Bueno, pues con puntualidad británica, a las 10 de la mañana, vamos ya, empezamos con nuestra primera ponencia, a la hora esperada y deseada. Como sabéis, la pandemia por el coronavirus ha propiciado la adopción de nuevas medidas para la prevención de riesgos laborales en vuestras empresas, en este caso para evitar contagios entre los operarios, por ejemplo. Un reto muy importante en instalaciones industriales de cierto tamaño. Sobre estos desafíos nos va a hablar Juan Carlos Pozas Bustos, es ingeniero de soporte de comunicaciones industriales de Siemens y creo que está ya con nosotros. Juan Carlos, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, hola, buenos días. ¿Me oís? Sí, te escuchamos y te vemos perfectamente, así que cuando quieras. Perfecto. Muy bien. Bueno, pues en primer lugar agradeceros la oportunidad de participar en el evento. Como sabéis, pues nos dedicamos principalmente en Siemens a trabajar las nuevas tecnologías, principalmente aplicadas al entorno de la industria. Y bueno, pues el objetivo por mi parte hoy es desde el Departamento de Comunicaciones Industriales. Yo soy responsable de producto de comunicaciones dentro del área de Digital Industries. El marco digital, precisamente en estos días con la pandemia, con lo que estamos todos viviendo, se está haciendo cada día más importante. La inversión en posibilidades o en todo lo que realmente conlleva la interacción y el conocimiento de cómo son nuestros sistemas productivos cada día son más importantes. Y yo, pues en este caso, la parte en la que podemos colaborar o en la parte en la que podemos más trabajar, viene relacionada con precisamente esa relación que tenemos con las nuevas tecnologías que la aplicamos concretamente al área de todas las industrias en las que nos podamos encontrar. Vamos a lanzar ahora una presentación. Lo primero, por ubicarme un poco más en este entorno, mi responsabilidad es la de responsable de producto de comunicaciones industriales en Siemens. Tengo un bagaje pues desde el área de soporte hasta la relación de lo que es toda el área de partenariado dentro de la empresa, pero al final, si aterrizamos o si vamos más concretamente al área de productos que manejamos, soy responsable de producto, comunicaciones industriales y ciberseguridad industrial. Al final, si nos fijamos, es un puesto que realmente va cambiando, y no porque haya cambiado mucho mi posición dentro de la empresa, sino porque realmente las nuevas tecnologías se van cambiando. Las tecnologías van cambiando, se van orientando a las necesidades del mercado, y si algo puedo afirmar hoy es que donde originalmente hablábamos de las comunicaciones asociadas a los dispositivos que colocamos o que trabajamos en las diferentes industrias, es que lo hemos evolucionado cada vez más a cómo vamos a mantenerlo, cómo vamos a disponerlo, cómo vamos a tener esa trazabilidad y conocimiento de nuestros entornos productivos y, sobre todo, a día de hoy es y remotamente cómo vamos a trabajarlo o cómo me voy a garantizar el hecho de hacerlo de manera segura. Al final, la seguridad, el concepto remoto, ¿vale? Son aspectos que poco a poco van englobando más este área de industria digital, van englobando más y se van haciendo una espina dorsal, ¿vale? De todas las necesidades que tenemos para llevar la digitalización a la industria, ¿no? Estamos viendo que tiene un gran potencial, la digitalización ha venido a cambiar nuestras vidas, a nadie se le pasa por la cabeza a día de hoy no poder hacer una compra por Internet, a nadie se le pasa por la cabeza a día de hoy el hecho de que, y si yo he hecho una compra por Internet, ¿por qué no sé dónde está lo que yo he comprado, ¿no? Al final, todo lo que vemos a nivel industrial tiene por detrás un nivel muy importante de conocimiento y de información que nosotros queremos disfrutar y queremos trabajar en el entorno que nos aplique, ¿no? Estemos hablando de la industria que nosotros estemos hablando, lo que vamos a querer, veremos en la siguiente slide, las iré pasando en la medida de lo posible, es cómo vamos a poder aplicarlo esto. Si nos fijamos en detalle, pues el punto en el que nos encontramos o el punto actual es, vale, estamos ante un nuevo mundo, ¿no? El nuevo mundo es digital por una buena razón y es básicamente porque sabemos que conociendo qué es lo que tenemos entre manos, nuestra tarea, nuestra vida, nuestro nivel de confortabilidad va a ser muchísimo mejor. Bueno, pues las empresas realmente están confiando en los datos que generan en su entorno de producción. Y lo que buscan es sacar toda la información de lo que disponen en el entorno de producción. Esta es la realidad a día de hoy. Este es el concepto principal de la digitalización. El concepto de la digitalización es ser capaces de disponer donde yo quiera de toda la información que yo tengo en un entorno productivo, ¿vale? Entonces, los datos de operación en el área OT, en el área industrial, en el área donde nosotros estamos produciendo, somos conscientes de que podemos aglutinarlos todos y convertirlos en Big Data, ¿vale? Hasta ahí, los datos realmente no nos están aportando, entre comillas, absolutamente nada, son valor potencial, ¿no?
Si damos un paso más, lo que vamos a hacer es analizar ese Big Data y convertirlo en conocimiento. Y ahí ya empezamos a disponer de valor, ¿vale? Es realmente lo que vamos a conseguir. Y a día de hoy ese valor y ese conocimiento es lo más importante. Estamos en un entorno en el que día a día nosotros no paramos de entrar en según qué sistemas para decir, oye, hoy la pandemia, ¿dónde me está situando? ¿Cuáles son los niveles? Hemos crecido mucho. Esta información que me reporta, estamos hablando de datos por 100.000 habitantes en cuanto a número de enfermos, ¿eso qué es? Bueno, pues precisamente eso es lo que buscamos cuando hablamos de digitalizaciones. Oye, yo tengo muchísima información en mi sistema, muchísima, y potencialmente muchísima más, y podría sacarlo absolutamente todo, pero ¿qué es lo que pasa con estos datos? Que necesitamos trabajarlos, conocerlos, darles valor, llevarlos a niveles de inteligencia artificial, llevarlos a niveles que realmente me permitan saber más allá, en mi nivel de producción, ¿cómo puedo mejorar? Porque la información la tenemos ahí. Bueno, pues lo que buscamos precisamente es ese último punto, y es que el conocimiento se utiliza y optimiza las operaciones desde un punto único, generando valor. Y al final, ese es el kit de todas las cuestiones. Lo que buscamos es generar valor. Generar valor a través de, pues bueno, a través de una optimización de servicios, del tiempo de mercado, de una producción a medida para nuestros clientes, de que nuestros clientes puedan saber cómo está su producción individual, particular, o incluso esa adaptación que hemos hecho para él en concreto, ver cómo se encuentra. Queremos unas garantías de calidad ahora que tenemos más conocimiento, mucho más exhaustivas. Queremos un mayor nivel energético o un mayor control de los insumos que nosotros estamos trabajando en nuestras industrias. Eso nos lleva a una interconectividad de todo mi proceso productivo, incluso más allá de nuestra propia industria. Y al final, obviamente, una reducción de costes en lo que es mi sistema productivo. En esencia, lo que buscamos es muy sencillo. Lo que estamos tratando de conseguir es transformar esos datos en valor, ¿vale? Es lo que realmente estamos buscando. ¿Qué es lo que ocurre? La digitalización tiene como premisa una capa empresarial y una capa de producción cada vez más conectada. Para yo ser capaz de sacar toda esta información, somos conscientes de que las redes que teníamos a día de ayer son unas redes que están muy limitadas en cuanto a interoperabilidad. Estamos hablando de que un entorno productivo hasta hace 2 días estaba trabajado a través de cableados directos de señales a sistemas de automatización muy cerrados que realmente me permitían tener muy poco conocimiento o muy poca información a un nivel más amplio de lo que estamos trabajando. Vale. A día de hoy lo que nos encontramos es que hemos aterrizado en la industria el Ethernet, todos somos conscientes de que somos capaces de mover la información entre un sistema y otro, pero lo que hemos hecho ha sido, por así decirlo, puentear, o hemos hecho ha sido poner parches a mis entornos de producción, porque empezamos a ser conscientes de que si movemos la información de un punto a otro, vamos a sacar muchísima ventaja de tener el conocimiento de cómo está nuestra producción. Pero lo que sabemos es que el momento futuro es el que nos va a llevar a sacar ventajas de toda la digitalización. Y cuando hablamos de Big Data, no hablamos del Big Data, cada dato en su lugar de origen. Hablamos de un Big Data en el que vamos a ser capaces de mover todos los datos de un punto a otro para disponerlos donde realmente necesitamos. Bueno, pues esto requiere una inversión en digitalización y al final lo que requiere es una infraestructura que sea capaz de soportar esta inversión, ¿vale? Pues los sistemas, los entornos de comunicaciones seguros realmente son el corazón y espina dorsal, ¿vale?, de todo lo que es nuestro sistema digital, ¿vale? Entonces, vamos a tratar de ver qué es lo que le pedimos y cómo vamos a conseguir que esto para nosotros suponga un valor, que esto para nosotros suponga unas garantías de inversión, un conocimiento y una trazabilidad de lo que estamos trabajando. Y lo vamos a ver en la siguiente transparencia. Voy pasándolas con el más, ¿vale? ¿De acuerdo? Bien, al final, la autopista a la digitalización tiene que tener en cuenta estos aspectos. Es decir, si estamos haciendo una inversión para mover estos datos, para disponerlos, realmente lo que queremos garantizar es una seguridad en el soporte de esta información, una seguridad en el soporte, en el intercambio, en la forma en la que operamos sobre nuestra inversión de producción. ¿Esto qué implica? Implica que vamos a dar prioridad absoluta a la disponibilidad y rendimiento, vamos a dar una importancia vital a la transparencia de nuestro sistema productivo a todos los niveles, incluido la transparencia de la habilidad de mantener y la transparencia de conocimiento absoluto, ¿vale?, de lo que es esta espina dorsal del sistema productivo y, por supuesto, el momento en el que empezamos a interconectarlo todo, vamos a requerir una inversión en ciberseguridad. Necesitamos que nuestro sistema sea ciberseguro para poder garantizar que nuestro entorno productivo ni es hackeado, ni es maltratado, ni es modificado, ni es manipulado, sino que nos está dando exactamente aquello que nosotros estamos queriendo disponer. ¿De acuerdo? Pero aquí se nos hace la pregunta inicial y es ¿por dónde empezamos? Al final,
estamos acostumbrados a entender que ciertos aspectos, la comunicación, la ciberseguridad, vienen muy del mundo IT, ¿no? Pero si atendemos a qué es lo que estamos trabajando, no estamos en el mundo IT. Lo que estamos es en entornos de producción y lo que requerimos es contextualizar cuáles son los requisitos de mi entorno productivo. Si nosotros nos vamos a un entorno IT, entenderemos que no podemos trabajar en el momento en el que no somos capaces de acceder al dato, al CPD, descargarnos un correo electrónico, acceder a ese sistema. Estamos accediendo a nivel individual, seres humanos, ¿vale? Que por lo general vamos a necesitar tener una interoperabilidad con el sistema. Pero cuando hablamos de un entorno de producción, aquí los auténticos agentes son los automatismos, las máquinas, nuestra inversión, que es la que ha de necesitar y la que ha de disponer, ¿vale?, de todas esas garantías. Lo primero, contextualizar. ¿Por dónde empezamos? Por contextualizarlo. No es lo mismo disponer de seguridad, necesidades, trazabilidad, conocimiento y el Big Data de un entorno de tratamiento de aguas, de un entorno de distribución de aguas, que de un entorno en el que procesamos un sistema, pues, de alimentación y bebidas y tenemos un sistema de proceso en lugar de un sistema digital. No es lo mismo un picking o un almacén automático que si lo que estamos hablando es de una industria de automóvil. Tenemos que contextualizarlo porque realmente las necesidades de mi sistema de comunicaciones, donde vamos a integrar la seguridad industrial, son particulares de mi sistema productivo concreto. Todo esto lo atracamos, obviamente, a través, pues, de una seguridad de planta, de una seguridad de red y de una integridad del sistema, que es la que hace que mi sistema global, ¿vale?, cuente con esas garantías de ciberseguridad, ¿vale?, que ya hay a día de hoy estándares que realmente permiten regularlo, ¿no?, en los que nos podemos basar para poder decir, oye, ¿mi sistema es consecuentemente seguro en la industria que estoy trabajando? Sí, no, tal. ¿Qué medidas tenemos que aplicar, ¿no? También es verdad que hay organismos que velan por todo esto, pero al final se apoyan en las mismas normativas, ¿vale? Y son las que vamos a ver. Pero lo que vamos a necesitar entonces no es solamente el ver por dónde empezamos enfocando la industria. También deseamos o necesitamos apoyarnos, ¿vale?, en proveedores, agentes, integradores, que nos den esas garantías de que nuestro sistema va a ser consecuente con la industria que trabajamos y va a cumplir con las regulaciones, requisitos y necesidades. Para eso Siemens, ¿vale?, forma parte a día de hoy del Charter of Trust, ¿vale?, que no es más que un conglomerado de agentes dentro del mundo de la industria que velamos porque nuestro sistema, soluciones y productos, ¿vale?, esté alineado con las garantías y las necesidades en materia de ciberseguridad. Y otro punto muy importante es el engranaje, ¿vale?, que realmente nos va a permitir aterrizar todas estas cosas, nos va a permitir disponer de todas estas cosas. Tenemos que tener un ecosistema consecuente, ¿vale? En ese sentido, partimos, pues, por ejemplo, desde el punto inicial. Siemens cuenta con un Industry Third, estamos alineados en el sentido de que nuestro producto, si tiene cualquier punto o cualquier pequeña vulnerabilidad en materia de ciberseguridad, seremos los primeros en alertarla, nos alinearemos con los organismos oportunos y haremos saber a nuestros clientes que a través de nuestro producto necesitan llevar a cabo unas políticas de mitigación de unos riesgos en materia de ciberseguridad. En esencia, lo que necesitamos es la concienciación, ¿vale?, y la disposición para disponer de entornos debidamente seguros y debidamente trabajados en función de la industria que nosotros queramos trabajar. Y para nosotros ese es el punto de partida, es decir, el punto de origen es contar, ¿vale?, apoyarnos en estos entornos, en estas empresas de confianza que van a ser capaces de darnos aquellas soluciones en la medida de la industria que estemos trabajando. Bien, ¿cómo podemos conseguirlo? Como hemos dicho antes, esto va a requerir un nivel de conectividad muchísimo más grande, ¿no? Pues para conseguirlo, lo que tenemos que entender es cómo podemos conectar el mundo IT con el mundo OT, ¿no? Y lo primero que se nos puede plantear en este sentido es la opción de simplemente conectar los dos mundos. Nos encontramos mucho el hecho de decir, oye, mira, yo ya cuento con un entorno, un departamento de IT, que aquí ya cuenta con un dispositivo de red. Creo que saben mucho de ciberseguridad, en el sentido de que muchas veces son los principales responsables de la ciberseguridad, porque son, llevémoslo al extremo, ¿vale?, los que gestionan el antivirus, los que gestionan los parches de seguridad, los que gestionan los usuarios que son capaces de acceder dentro de la empresa y, por tanto, deposito mi confianza ahí, ¿no? Sea como sea, esto no es suficiente. Es decir, lo primero que tenemos que entender es que no es lo mismo proveer de un sistema de ciberseguridad en la parte industrial que proveerlo en un sistema IT. Igual que no es lo mismo proveer un vehículo para trabajar, por ejemplo, para movernos en el desierto, que proveer un vehículo para movernos en una carretera. Cada cosa realmente tiene su contexto, ¿no? Y lo que somos expertos en Siemens precisamente es en entender el contexto de cada una de las industrias que trabajamos. De modo que
vamos a tratar de evitar problemas de incoherencia, problemas de visibilidad, problemas de disponibilidad, problemas de contexto en cuanto a cuáles son las medidas y cómo se trabajan las soluciones en cuanto al mantenimiento de un entorno productivo, que al final son los principales problemas que nos vamos a encontrar si directamente optamos por coger y unir esos dos mundos de manera sencilla. Al final, lo que vamos a tener son faltas en el entorno de producción y vamos a reducir esos KPIs, que realmente es lo que más nos importa a la hora de disponer de esas garantías del entorno productivo. Igual que vamos a encontrar trabas o vamos a encontrar dificultades a la hora de poder optimizarlo, poder modificarlo, porque estamos hablando de interconectar dos entornos que realmente no están preparados para trabajar de la misma manera. Ese 24/7 y ese yo necesito que este dispositivo esté produciendo inmediatamente son cosas que realmente en otros entornos y otras industrias, como es el mundo IT, ¿vale? No estamos acostumbrados a trabajarlos. De modo que ahí es donde somos expertos. Y, por supuesto, el otro de los puntos donde realmente vamos a sacar todo el partido es: si no contextualizamos, no llegamos a ningún lado. Yo tengo un entorno de red que realmente está dando soporte a un entorno de automatización. Lo que tengo que conocer es, oye, ¿cómo comunica mi entorno de automatización? ¿Cómo soy capaz de resolver un problema en un entorno de automatización si lo que tengo detrás es un autómata y tengo que saber que sus protocolos de comunicación son radicalmente distintos que los que vamos a encontrar, por ejemplo, en un entorno IT? En un sitio hablamos de correos electrónicos y en otro estaremos hablando de OPC, ya, pero es que en un sitio estamos hablando de nutrir a mi Outlook de ese correo para comunicarme con otra persona, pero es que el que comunica en el otro entorno no es una persona, sino que es un autómata. Y un fallo en un autómata va a parar mi nivel de producción. Y el cómo vamos a gestionarlo, cómo vamos a disponerlo y cómo vamos a garantizar que todo esto pueda producir, realmente es lo que a día de hoy, gracias a lo que estamos viviendo, más necesidades y más demanda nos está trayendo, ¿no? La realidad es que mientras hace prácticamente días antes de que empezara todo el tema de la pandemia, estábamos velando principalmente por el hecho de, oye, yo quiero un sistema de comunicaciones que me garantice tener la disponibilidad de los datos. Cada vez más, por ejemplo, uno de los puntos que más primordiales es el hecho de, oye, yo lo que necesito no es solamente eso, sino tener un sistema de trazabilidad total que me permita remotamente conocer cuál es la solución de mi entorno productivo. De modo que la solución debe estar alineada tanto con unos requisitos como con otros. Y ahí es donde realmente sacamos ventaja de todas las soluciones que trabajamos a nivel comunicaciones industriales y seguridad en el entorno de la industria. Si pasamos a la siguiente slide, vamos a ver exactamente cuál es la realidad de la industria a día de hoy, ¿no? La industria a día de hoy ya empezamos a no concebirla fuera de la digitalización. Estamos en un concepto de digital enterprise. Tenemos la suerte de que por un lado la industria de proceso y por otro lado la industria discreta está trabajada tal que la primera piedra que pongamos será después de ver exactamente cómo se va a comportar la industria o la fábrica o la planta que nosotros estamos modelando. Estamos llevando la digitalización hasta el extremo de poder ver a un avatar nuestro andando por una fábrica antes de conocer cómo se va a comportar esa fábrica. Y estamos hablando de optimizar mi proceso productivo antes de haber levantado ningún proceso productivo. Esa es la realidad que nos encontramos a día de hoy. Y Siemens es el número 1 a día de hoy en materia de digitalización en este sentido. Vale, pero ya hablemos de industria de proceso o industria discreta. Podéis ver que hay un pilar en medio que para nosotros es muy importante, que es: esto no va a ningún lado sin los sistemas de comunicación industriales y, por supuesto, no tendremos ninguna garantía si no tenemos una ciberseguridad industrial asociada al mismo. Ahora, mientras antes de ayer, como quien dice, todo esto se apoyaba precisamente en una solución desplegada, a día de hoy esto compone una solución que requiere de unos servicios para disponer del conocimiento, trazabilidad, funcionalidad y saber cómo de seguro es mi entorno productivo y si estamos sufriendo ciberataques. Lo que vengo a decir es: se están desarrollando una serie de necesidades en cuanto a servicios industriales y ciberseguridad que realmente soporten toda esta inversión y todo este avance en materia de digitalización, ¿no? ¿De acuerdo? Pero vamos a ver el por qué esto es tan diferente y qué es lo que realmente me vas a pedir aquí, ¿no? Si miramos esa imagen que tenemos ahí, a mí me gusta muchísimo porque al final nos denota cuáles son las principales diferencias que tenemos entre un mundo IT y un mundo T. ¿Y qué le vamos a pedir a este mundo T para conseguir estas necesidades, que es lo que tenemos a la derecha en la pila de requisitos que tendríamos para estos entornos? Bien, fijémonos en la imagen. Lo que tenemos a la izquierda, ¿vale?, es un entorno IT. El entorno IT
particularmente tendrá sus diferentes niveles de acceso, red, distribución, backbone, etcétera, hasta llegar a unos CPDs que realmente es el core del sistema del mundo IT, ¿no? Lo que vamos a tener son entornos en el que llegaré con mi PDA, llegaré con mi portátil, tendré un entorno Wi-Fi first en el que primará todo lo que es la conectividad a través de entornos wireless, primará la ciberseguridad en torno a darme acceso y a qué se me da acceso para el PC. Todo eso está muy desarrollado, ¿vale? Pero al final la prioridad y saber si este entorno está debidamente optimizado, lo que radica es en que yo sea capaz de subir, coger los datos y bajarlos hasta el dispositivo móvil o el dispositivo portátil donde yo estoy trabajando, ¿no? Es una comunicación puramente vertical. Es decir, esto funciona si soy capaz de subir hasta los datos y disponer de ellos y no funciona si no soy capaz de hacerlo. Y por tanto, en ese vertical realmente los sistemas son diseñados en ese sentido, con esa verticalidad. Y todos los avances, todas las modificaciones y optimizaciones pasan en hacer esto más flexible. Seré capaz de conectarme desde aquí, desde allá, desde mi terminal móvil, a través de 4G. Se piden unos requisitos a un entorno IT radicalmente distintos a los que a día de hoy nos encontramos en un entorno OT. ¿Por qué? Porque en el entorno OT lo que nos encontramos son líneas, sistemas individuales de producción en el que hay un cerebro pensante que es el que continuamente está comunicando con todos los dispositivos que nosotros tenemos distribuidos por planta. Es decir, lo que tenemos es un dispositivo conectado a la red que puede estar hablando con 125 o 200 dispositivos que están a su mismo nivel de red. ¿Qué implica eso? Que si yo tengo un fallo de comunicación en 1 milisegundo, este proceso productivo va a quedar damnificado. Se me va a parar, incluso. Si estamos hablando de safety y de que no puedo garantizar la seguridad de las personas, la seguridad funcional, lo que va a pasar es que este sistema va a dejar de producir. Esos KPIs van a saltar. De modo que hay un primer nivel que es en la comunicación horizontal, que en la industria es vital para poder disponer de mi sistema productivo. Yo puedo leer todos los KPIs, extrapolar la información, subir los datos, que si esos datos no los dispongo y esos datos no son adquiridos de forma coherente en base a que previamente disponemos de esa comunicación horizontal, no voy a poder disponerlos. Y luego hay una comunicación vertical que cada día es más importante. Necesito subir los datos a sistemas Edge, necesito subir los datos a sistemas de preprocesado, necesito subir los datos al cloud, necesito subir los datos al MES, y hay datos y datos y datos y datos y datos, incluso los propios datos de lo que es el mantenimiento del sistema que soporta el movimiento de los datos. De modo que los entornos industriales necesitan ser contextualizados, necesitan ser concebidos como lo que son entornos de producción. Y la solución, desde la topología, pasando por el cómo se mantienen, pasando por el cómo se disponen, cómo se da acceso al mantenedor remoto, hacen que estos entornos sean particulares. Y ahí tienen que ser trabajados cada uno como particulares. Y es lo que más me gusta de la industria. Y es que son entornos hechos a medida para la industria que estamos trabajando. No hay dos industrias iguales. Yo no puedo ir con un sota caballo rey. No puedo llegar a un sistema de distribución de aguas y llegarle con la misma solución a una fábrica de automóvil, porque literalmente me van a decir, tú no entiendes de lo que estamos hablando y no entiendes nuestro proceso productivo. Y eso es vital para todo esto, ¿no? Bien, ¿y qué es lo que le vamos a pedir al proceso? Obviamente, alta disponibilidad es vital, robustez, flexibilidad, determinismo, seguridad industrial, digamos, que es el punto foco o en el que más vamos a centrarnos a partir de ahora, seguridad funcional y aplicaciones móviles, ¿vale? Pero son características que hacen estos entornos muy particulares, ¿vale? Y es lo que realmente vamos a potenciar, es lo que vamos a tratar de llevar desde el diseño a todos nuestros clientes. Si pasamos a la siguiente slide, vamos a ver exactamente que esto se hace muy particular. En primer punto, desde el producto. Desde el producto, ¿por qué? Porque es obvio. Si nosotros estamos trabajando en una industria de proceso, lo que yo necesitaré será unos dispositivos que se adapten a los requisitos de la industria de proceso. Si yo estoy trabajando de unos parques eólicos o de unos parques que están en medio del desierto, necesitaré unos rangos de temperatura. Si trabajo en una zona refrigerada de una fábrica de alimentación y bebidas, necesitaré otros rangos de temperaturas que me lleven igual hasta los menos 40 grados. Necesitaré particularizaciones de los protocolos industriales. Necesitaré equipos pensados para industria, para que una persona que está haciendo un mantenimiento a las 3 de la mañana pueda llegar, sacar una pequeña pastilla de memoria y poner un dispositivo nuevo a operar. Es decir, tiene que estar todo enfocado a disponer de todo en la medida de lo posible, lo más rápidamente posible, buscando optimizar el proceso productivo. Y, por supuesto, no podemos dejar a un lado el tema de
que tenemos que cumplir e incluso exceder con las especificaciones industriales acorde a cada una de las industrias, entornos ATEX, entornos ferroviarios, entornos de distribución de energía o incluso entornos de Profinet. Tendremos que saber exactamente qué es lo que le estamos pidiendo. Y lo estamos pidiendo tanto para entornos cableados, wireless, buscando la seguridad industrial, la comunicación remota y las soluciones software que componen este sistema, ¿no? Todo esto, pues a través de un portfolio líder basado en más de 30 años de experiencia, que es el caso que nos ocupa, ¿no? a Siemens, ¿no? Si pasamos a la siguiente slide, lo que vamos a ver es más en detalle, al final las patas que lo componen es unos niveles de hardware, ¿vale? Que sería la parte externa de este pentágono, que pasarían desde entornos cableados, entornos de seguridad, sistemas wireless, sistemas de comunicación remota, pero hay un orquestador que es realmente el centro de todo esto, que es el que compone todo esto y lo aterriza como un sistema. Es cómo voy a operarlo, cómo voy a trabajarlo, qué nivel de conocimiento tengo, ¿vale? Es decir, desde el diseño, pasando por las necesidades del producto, lo que yo voy a necesitar es conocer y disponer de todo este sistema, ¿vale? Y eso lo haremos a través de estas herramientas software, ¿vale? Que realmente van a orquestar todo mi proceso productivo. Por favor, pasamos a la siguiente transparencia. Bien, entonces las arquitecturas tienen que estar diseñadas para la industria. Tienen que estar diseñadas para la industria desde la conexión cloud, ¿vale? Desde la seguridad de la red, desde la gestión de la red OT, desde la comunicación remota. Le tenemos que pedir todo, pero no pueden ser parches que nosotros dispongamos según vayamos queriendo optimizar cada uno de estas áreas del sistema. La red se compone de muchos niveles, la red tiene que estar consecuentemente diseñada, pensando para qué la estamos diseñando. La red tiene que estar diseñada en ese diseño operativo, contando con que tiene unos requisitos de ciberseguridad, con que tiene unos requisitos de disponibilidad y con que tiene unos requisitos de acceso remoto, ¿vale? Y cuando digo remoto, de acceso gestionado, remoto puede ser IT, remoto puede ser tu casa, remoto puede ser incluso que estoy en otra unidad de producción de las que tenemos a nivel más bajo dentro de esta pirámide y que realmente compongan nuestro sistema. De modo que tenemos que tener en cuenta todos esos requisitos de la industria. De modo que la ciberseguridad, las comunicaciones, la digitalización, está toda realmente empastada en un único sistema. Para nosotros, a día de hoy, es inviable llegar a hacer una solución de proceso sin trabajar codo con nuestros compañeros de proceso para ver cuáles son los requisitos del sistema de proceso que estamos diseñando. Igual que no se nos pasa por la cabeza de un sistema de telecontrol, hablar con nuestros compañeros de telecontrol para conjuntamente, ¿vale?, ayudar a todos nuestros partners, ¿vale?, a poder llegar al mercado con esa solución de networking asociado al telecontrol en materia de ciberseguridad, cumpliendo todos los requisitos y que nos permitan llevar la digitalización a la industria que nosotros estamos necesitando. De modo que, si nos fijamos, al final todo es una solución debidamente orquestada. Y en nivel de ciberseguridad, como estaba diciendo antes, lo que prima en cuanto a regulaciones es apoyarnos en un estándar lo suficientemente contrastado. A día de hoy, el más completo es esta IEC 62443. Seguro que habéis oído hablar de ella por los cuatro costados, pero al final lo bueno que tiene esta norma es que es la más amplia. Apoyándonos en ella y si acaso en alguno de los flecos en los que muestre alguna debilidad apoyándonos en otra norma, como pudiera ser el NIST, somos capaces de llegar al mercado debidamente comprometidos, diseñando nuestras soluciones, diseñando nuestra arquitectura concreta y en la industria concreta con aquellos requisitos que represente esta solución. Vamos a la siguiente slide y si nos fijamos, esta IEC 62443, ¿vale?, se compone de un modelo o lo que viene a ofrecer a trabajar es un modelo de defensa en profundidad que trabaja principalmente tres aspectos: la seguridad de planta, la integridad del sistema y el que nos ocupa o el que realmente desarrollamos desde el departamento donde yo me encuentro, ¿vale?, que es la parte del Network Security. Es decir, esta espina dorsal es la que va a trabajar, por eso hablaba de comunicaciones y ciberseguridad, ¿vale?, ese Network Security, y lo va a mostrar acorde a las necesidades que tengamos. Es decir, esa segmentación de células, esa protección de los puntos de acceso, esa comunicación segura, va a ser para nosotros, ¿vale?, el ADN de cualquier tipo de solución. Ese Charter of Trust realmente lo que vela es porque todas las soluciones desde el origen, ¿vale?, partan con la ciberseguridad dentro de su ADN. Vamos a ver qué piezas lo componen en la siguiente transparencia. Bien, aplicando los estándares con la mejor tecnología, lo que nos fijamos es esa IEC 62443, si la tratamos de llevar a la simplicidad, ¿vale?, que es lo que más buscamos dentro del área de comunicaciones, al final lo que vamos a encontrar es que si empezamos a trabajar la ciberseguridad industrial, vamos a encontrar muchísimas acrónimos,
muchísimas palabras, muchísimas tecnologías y nos va a costar en cierta medida mucho seguir o poder llegar a cuáles son las reales necesidades que tenemos dentro de la industria concreta en la que nos encontramos, ¿no? Bien, esta IEC 62443, nosotros lo que tratamos es de simplificarla. Oye, yo tengo unas necesidades, voy a trabajar una arquitectura industrial. ¿Qué es lo que tengo que trabajar como primordial en un proceso que sé que es continuo y constantemente voy a estar optimizando en materia de ciberseguridad? Bien, pues lo primero para nosotros es la estructura de red. Es decir, si yo voy a trabajar un entorno de producción a través de la estructura de red que vemos en la siguiente transparencia, lo que vamos a tener es unas primeras garantías de que va a ser diseñada acorde a las necesidades de la industria en la que nos encontremos. Este es un ejemplo burdo, pero nos sirve muy bien para entender cuáles son esas necesidades primordiales que tendremos que tener en cuenta. Lo primero que vamos a ver es que a un nivel más bajo, estemos en un entorno o estemos en otro, lo que nos encontraremos serían las células de automatización. Esas células de automatización, unidades de producción, máquinas individuales, máquinas remotas, depende porque al final, como he dicho antes, es muy variopinto y habría que contextualizarlo. Pero lo primero que necesitamos es dotar a ese nivel más bajo de ojos para saber cómo se encuentra, para tener esa trazabilidad y ese conocimiento, para ser capaces de llevar a un siguiente nivel esta arquitectura y ser capaces de tenerlo debidamente controlado. Lo segundo que nos encontraremos será unos niveles de seguridad que lo que harán serán segregar las redes y permitirnos que un fallo dentro de lo que es la arquitectura de red no comprometa el otro nivel. Estas arquitecturas lo que priman es que cada unidad de producción tiene que ser capaz de seguir produciendo independientemente de encontrarme un fallo en el nivel superior. De modo que si nosotros hacemos esa segregación a través de estos equipos que tenemos en el nivel medio que marcan traducción IP, ¿vale? Traducción IP es solamente una de las características que disponen, pero lo que vamos a hacer es segregar. Un fallo en el nivel inferior no se me va a propagar sobre el nivel superior, un fallo en el nivel superior no se me va a propagar en el nivel inferior. Y además me va a permitir que fabricantes y proveedores de cualquier entorno me puedan proveer incluso máquinas replicadas. ¿Vale? Entonces hay que contextualizar y adaptar la solución. Esa máquina replicada va a poder seguir trabajando dentro de mi planta. Vamos a poder hacer esas traducciones de dirección para que los sistemas de adquisición de datos sean capaces de comunicar con equipos idénticos al mismo tiempo. Y vamos a trabajar las topologías más apropiadas para poder seguir garantizando la disponibilidad, seguir teniendo la flexibilidad y conociendo, como vemos arriba a la izquierda en la transparencia, un punto de unión a lo que es IT, vamos a tener esa capacidad de optimizar, modificar, gestionar, agregar, ¿vale? Unidades de producción a mi sistema de forma muy versátil. Pero todo esto tiene que estar preparado para más. ¿Vale? No podemos llegar a una solución lo más robusta a nivel de fallo si no somos capaces de proveer la mejor solución en, como vamos a ver las siguientes transparencias, en lo que a trazabilidad, gestión y mantenimiento se refiere. Entonces, esos son los puntos que realmente nos aplican. Vamos a la siguiente slide. Y vamos a ver que esa IEC 62443 cuenta con un segundo bocadillo que es el de, oye, vale, perfecto. Y si la infraestructura de red ya la he trabajado, la tengo perfectamente adecuada, es debidamente robusta y me da realmente todo lo que le vamos a pedir, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Vale? Pues el siguiente paso es obvio. Yo le estoy pidiendo a mi sistema digital, le estoy pidiendo esa trazabilidad, le estoy pidiendo el conocimiento. Oye, y quiero que sea seguro, ¿vale? Pues lo que tenemos que trabajar es un sistema de diagnóstico y monitorización consecuente a lo que yo estoy buscando sobre mi sistema. ¿Cómo es este? Vamos a la siguiente transparencia. Al final es muy sencillo. Lo que vamos a pedir es unos requisitos a esa solución que previamente hemos diseñado que no me impliquen modificarla. La solución tiene que ser capaz de permitirnos conocer todos los equipos que tenemos en la red. Muchas veces, cuando vamos a una industria, aunque depende del entorno en el que nos encontremos, nos parecerá extraño, no sabemos todos los equipos que tenemos en mi entorno. Hay equipos muy variopintos, no estamos hablando de sistemas PCs logueados en un servidor central al que voy directamente y lo veo. Son entornos en los que, según las necesidades, hemos estado incrementando en cuanto a número de dispositivos que son capaces de proveer de nuevas funcionalidades a este entorno. De modo que necesitamos conocer los equipos de la red. ¡Ojo! Pero también tengo que saber qué versiones de firmware está corriendo en cada uno de los dispositivos. Esto es muy importante, porque, como he dicho antes, en ese compromiso por la ciberseguridad, secuencialmente vamos encontrando o se nos van reportando vulnerabilidades en los dispositivos. Eso es inherente a cualquier sistema gestionado y que cuente con un sistema operativo interno. De modo que tenemos que estar debidamente comprometidos y debemos mantener a la sociedad informada en cuanto a qué vulnerabilidades son las que nuestros equipos tienen en un momento dado. De modo que si, por ejemplo, tenemos un protocolo que no es lo suficientemente seguro y se nos
requiere una actualización de firmware en el dispositivo, tenemos que ser los primeros en alertar de esto, tenemos que ser los primeros en tener un sistema que me permita coger ese nuevo firmware disponible y planificar cuándo ese firmware va a ser integrado en cada uno de los dispositivos que tenemos en planta y requieren esa actualización para hacer que mi sistema siga siendo seguro, ¿vale? Dispondremos de una configuración segura, obviamente, si tenemos que hacer una gestión de passwords de seguridad, tendremos un sistema centralizado que me permita llevar a cabo esa política de actualización de password, tendremos que tener una configuración que nos permita tener diferentes políticas en cuanto a la gestión de los firewall. No es lo mismo que nos encontremos en un momento de alta criticidad que nos encontremos en un momento relativamente más tranquilo. Las políticas de firewall las podemos hacer hasta el punto que decir, oye, si tenemos un momento de alto riesgo, como cuando, por ejemplo, tuvimos el ciberataque, el WannaCry, ¿vale? Pues lo que yo puedo tener es una política que diga, oye, en el estado WannaCry quiero el firewall trabajando de esta manera y no puedo llegar y ponerme a configurar los dispositivos. Lo que necesito es llegar a una herramienta centralizada y decir, oye, estamos en un momento tan crítico como para coger y cargar a los firewall una regla que me permita no pasar absolutamente nada a las unidades individuales de producción, ¿vale? Hemos desactivado los protocolos no seguros, tenemos una correcta política de contraseñas. Esto es lo que realmente nos va a permitir un sistema de gestión de red, en este caso, pues un sistema de gestión de red vitaminado y aplicado a la industria, como estaríamos hablando, por ejemplo, del SYNEC NMS, ¿no? Si vamos a la siguiente transparencia, lo que vamos a ver es un poco más en detalle, pues qué es lo que nos brindaría. Es decir, queremos un conocimiento incluso en remoto, queremos un conocimiento que en el contexto en el que nos encontramos me permita no tener que desplazarme a cada uno de los puntos y en una comunicación vertical pues pueda llegar con una PDA o con cualquier tipo de dispositivo, una tablet, un portátil, un móvil, ¿vale? Y ver pues cuál es la topología de la que yo me estoy haciendo cargo. Otro operario verá la suya. Veremos el estatus general de los equipos de red, un árbol de dispositivos o incluso tendremos la visibilidad, ¿vale?, sobre una lista de eventos que me permitirá saber qué es lo que ha pasado en mi sistema en cada momento. Esa trazabilidad de la que antes hablábamos. Si vamos a la siguiente transparencia, vamos a ver más en detalle qué es lo que, cómo se van a aplicar estas políticas. Pues lo que yo voy a querer es, oye, que tenemos que desactivar el protocolo, por ejemplo, de acceso a los dispositivos. Me invento un protocolo normal, ¿vale? Pues, por ejemplo, el DHCP potencialmente se ha visto vulnerable. Oye, pues hoy a las 10 de la noche, si es fin de semana, planifico una actualización de firmware en los dispositivos o planifico que todos los puertos que no están levantados en los equipos se desactiven o planifico un backup directamente de la configuración que tengo en los equipos de red. Eso me va a dar unas garantías, incluso de cara a un Disaster Recovery Plan, para saber que mi entorno va a seguir produciendo consecuentemente, independientemente de saber que, pues, ha tenido un firmware que no era lo debidamente seguro o que estaba trabajando un protocolo que se ha demostrado recientemente que no es lo debidamente seguro porque ha sido hackeado, ¿no? Vamos a la siguiente transparencia y vemos un poco más en detalle, pues aplicación de políticas de seguridad en los firewall es uno de los puntos también críticos, lo que hablaba antes. Yo podré decir entre dos dispositivos que están comunicando, generar una política, decir, ahora no comunican, ahora sí comunican este protocolo concreto, ¿no? No tener que llegar a los firewalls a configurarlos, sino desde esta misma herramienta desplegar la política que diga, no, la situación es debidamente vulnerable como para coger y romper, ¿vale?, con todas esas comunicaciones que potencialmente me pueden generar un riesgo dado el nuevo modelo de ciberataque que estamos viviendo a día de hoy, ¿no? Hay que adaptarse a la situación, ¿vale? Es lo que realmente le vamos a pedir a las soluciones que desplegamos. Vamos a la siguiente transparencia. Bien, el modelo al final se basa de forma muy sencilla en este FCAPS, que lo que me va a permitir es generar la gestión de fallos, la gestión de activos, la gestión de configuración de seguridad, de parches. En definitiva, al final son unos estándares que cualquier gestor en MS, en este caso, en esa parte de administración y tanto con esa parte de comunicación vertical o integración en mi sistema, sea cual sea la forma en la que nosotros lo estamos gestionando, me va a permitir ver todo lo que tenemos. Y en la siguiente slide, ya a modo resumen, si os fijáis, lo que vemos son todas estas ventajas, que es tendríamos esos backups programados, tendríamos esas actualizaciones de firmware, esas topologías personalizadas que me van a permitir optimizar y facilitar, ¿vale?, el mantenimiento de cada uno de los entornos, veremos los eventos de red, veremos los reportes de estado y veremos de esa configuración de políticas y backups y reglas de firewall que me van a permitir que mi sistema no solamente sea correcto, ya lo hemos visto en el bloque de transparencias anterior, sino que también sea seguro, ¿vale?, en sí mismo y a través de una herramienta centralizada que me va a permitir gestionarlo. Pero me queda un punto. Vamos a la siguiente transparencia y vemos cuál es, en esa forma simplificada del Network Security, cuál sería el siguiente punto, el acceso remoto.
no necesito ir a una solución alternativa, ni necesito poner un dispositivo añadido, ni necesito poner una puerta trasera a mi sistema para adaptarme a las necesidades del momento, que es que una persona que necesita tener el conocimiento y necesita optimizar su proceso productivo tenga que ir personalmente a hacer cualquier labor sobre la máquina o unidad de producción que esté trabajando, ¿no? Entonces, el sistema tiene que cumplir con las necesidades de acceso remoto. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a verlo. En el fondo es muy sencillo. En el fondo lo que necesitamos, en la siguiente transparencia lo vemos, es coger uno de los dispositivos e igual que estamos haciendo esa segmentación, estamos manteniendo cuáles son las reglas de firewall, estamos optimizando esas versiones de firmware que dispone, es en esta topología lo que vamos a conseguir. Si nos fijamos de abajo arriba, primero en la parte de lo que es la red, vamos a ver que el dispositivo que ya segregaba la red es capaz de establecer una comunicación directa con ese aplicativo que es un servidor, el Cinema Remote Connect, que va a cerrar unas conexiones a cada una de las máquinas y al mismo tiempo ese Cinema Remote Connect permitirá a un operario o a un proveedor de máquina conectarse remotamente, ya sea a través de Internet, ya sea ese remotamente, por ejemplo, podría ser desde el área IT o incluso internamente dentro de lo que es el área de mantenimiento T y establecer una segunda conexión contra ese Cinema Remote Connect. Pero ojo, hasta ahí no tendríamos conectividad. Lo que necesitamos es tener la capacidad de, con un simple clic, poder decir, oye, no, este operario accede a esta máquina. Este operario accede de esta máquina al sistema de visualización. Este operario accede a esta máquina al sistema de automatización. Este operario ya no accede a esta máquina. Necesitamos tener el control absoluto, incluso en remoto, de quiénes son los que se están conectando, ¿vale?, a mis sistemas de producción contextualizado, porque al final es automatización lo que tenemos a lo que tenemos dentro de ese sistema de automatización. Y muy importante saber que no es lo mismo acceder a un entorno web para ver algo que acceder con un entorno de configuración, por ejemplo, de una automatización, en la que el software, ¿vale?, realmente necesita una conectividad, ¿vale?, en un contexto muy concreto, ¿vale?, que es lo que pasaría, pues, por ejemplo, con un TIA Portal, ¿vale?, para configurar los S7300, S7500, ¿vale?, cada uno de los PLCs que tuviéramos en cada uno, ¿vale?, de mis sistemas. Vamos a la siguiente slide. Lo que vamos a ver es que efectivamente en el contexto de este Cinema Remote Connect, este sistema de segmentación y este operario que quiere acceder remotamente, lo que podremos hacer es acceder tanto en local como de forma remota. Es decir, la geolocalización de cada uno de los puntos que componen este sistema tiene que estar adaptada a los nuevos tiempos. De modo que podré disponer de los servidores y las máquinas en planta, o podré disponer de máquinas segregadas, ¿vale?, por todo el globo, ¿vale?, todas conectadas con este Cinema Remote Connect Server, y un operario podrá acceder a una máquina remota, esté en el hotel, esté en su casa, esté en planta, ¿vale? De modo que tendremos un sistema debidamente adaptado, ¿vale?, y a través del cual seremos capaces de controlar perfectamente, ¿vale?, el cómo se va a acceder a cada uno de los entornos que nosotros queremos trabajar. Si vamos a la siguiente slide, ya muy rápidamente y terminando, lo que vamos a ver es que adaptémonos, ¿vale? Cada una de estas soluciones es particular a cada una de las industrias que tenemos. Para mí, quizás las dos más distintas, tratamiento de aguas y alimentación y bebidas, no tienen nada que ver, ¿vale? Tenemos que saber que tenemos que ponernos en manos de gente que realmente conoce las necesidades de estos entornos. Y en Siemens tenemos suerte de contar con una red de partners que realmente es capaz de aterrizar todas estas soluciones, ¿vale? Podemos asesorarles debidamente y podemos convertirnos, por tanto, en base a toda nuestra experiencia en materia de digitalización, en el partner que necesitáis para aterrizar esos requisitos de digitalización que nos encontramos a día de hoy. Somos capaces de trabajar esa espina dorsal, ¿vale?, del corazón de nuestra industria, que a día de hoy es la digitalización. De modo que, en ese sentido, vamos a pediros que confiéis en nosotros, ¿vale?, y que os apoyéis en nosotros como vuestro partner de confianza. Y vamos un punto más a la siguiente slide, y es que no todo realmente es cubierto a través del Network Security, como he dicho antes. El contexto de la ciberseguridad abarca mucho más allá. Estamos hablando del sistema de comunicaciones para la industria, pero hablaremos también de sistemas de monitorización, hablaremos también de sistemas de gestión de backups, hablaremos también de actualizaciones de parches de Windows, hablaremos, como decía al principio, hablamos de un ecosistema que va a requerir de unos servicios, ¿vale?, asociados, va a requerir de unas soluciones asociadas que convierten el propio sistema de comunicaciones, ¿vale?, en un sistema que ha de ser trabajado en sí mismo y en un sistema que ha de ser optimizado y provisto, ¿vale?, acorde a las necesidades que tengamos. Y en ese sentido, Siemens también es capaz de proveerlo y contamos, como he dicho, con toda esa red de partners que perfectamente será capaz de ayudaros con vuestras necesidades. Si rematamos con la siguiente slide,
simplemente despedirme. Como hemos dicho antes, mi nombre es Juan Carlos Pozas Bustos, responsable de Producto de Comunicaciones Industriales y Ciberseguridad Industrial, y también responsable del programa de partners a nivel regional, de modo que estoy a vuestra disposición. Cualquier cosa que necesitéis podéis contar conmigo. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Juan Carlos. Desde luego, yo sí que me gustaría formularte alguna pregunta. También nos han llegado algunas a través del canal de WhatsApp. Ya sabéis que podéis enviarnos diferentes mensajes a través del número de teléfono que hemos habilitado. Y también, efectivamente, lo vemos ahí, 672-422-124. Una de las preguntas es que obviamente estamos en un congreso de prevención de riesgos laborales. Algunos se pueden cuestionar, ¿no? ¿Qué tiene que ver la ciberseguridad con esto? Está claro que hay que proteger, y tú lo has hablado, lo has comentado, los entornos IT, pero también los OT, ¿no? Los entornos operativos, donde hay robots que en un momento pueden provocar algún tipo de accidente, hay máquinas que se puede cambiar la producción, hay virus específicamente creados para los entornos OT, y eso es algo que hay que saber, ¿no? Exacto. Al final es uno de los puntos más importantes. A mí cuando alguien me pregunta qué tiene que ver con la seguridad física o el entorno de los riesgos laborales, la ciberseguridad, el mejor ejemplo lo tenemos en la industria. ¿Vale? La normativa a día de hoy para crear entornos safety en el mundo de la industria de proceso, uno de los apartados que dispone realmente dice: para poder cumplir el nivel de seguridad oportuno dentro de la seguridad física, es tener en cuenta cuáles son los requisitos en materia de ciberseguridad. ¿Por qué? Porque al final, en un acceso remoto, si somos capaces de modificar, pues todo el mundo conoce algún virus que ha habido por ahí, ¿no? Que realmente es capaz de modificar el modelo de producción, como lo has dicho, un robot, una prensa, ¿vale? Son entornos potencialmente muy inseguros. De modo que si realmente vulneramos estos sistemas, la seguridad física queda comprometida desde el falso diseño que pudiéramos llegar a tener en el entorno que estamos trabajando. De modo que está perfectamente entrelazado, y a día de hoy no se concibe un entorno productivo ni un entorno de seguridad física fuera de un entorno, o un entorno de safety fuera de un entorno security, ¿no? Al final son mundos que a día de hoy están completamente entrelazados, y como he dicho durante la presentación, desde el diseño. Desde el diseño tienen que ser abordados los requisitos que tenemos en cada una de las industrias. Y qué importante es, ¿no? Que también que los gerentes a nivel más alto de la empresa no estén concienciados en que la ciberseguridad es algo importante, que no es solamente del departamento informático, sino que esa importancia viene más arriba, y además cualquier tipo de problema en tema de protección de datos, etcétera, hoy en día pues es un impacto que cae sobre el propio responsable de la empresa, ¿no? Al final es el principal reclamo, y también es el principal escollo que nos encontramos a día de hoy. Es decir, la ciberseguridad al final requiere en manos de unos niveles C dentro de las empresas consecuentemente altos, tienen que estar debidamente comprometidos, y al final la forma y la estructuración de las empresas que nos encontramos está llevando que, en cierto modo, las soluciones que se van adaptando están en ese paso intermedio, como estaba hablando, de adaptabilidad, están en el hoy, no pensando en las necesidades que tenemos para los entornos de digitalización que nos vamos a encontrar. Y al final encontramos mucho parche en ese sentido, en cuanto a, oye, ¿cómo soy capaz de desplegar? Ahí hay PCs, ¿cómo soy capaz de trabajarlo? Lo que realmente se requieren es mucha concienciación, y tienen que ser trabajados los entornos industriales como lo que son, unos entornos debidamente separados, a la par que conectados, ¿vale?, en el mundo IT. Y eso requiere muchísima concienciación y saber que se trata de entornos diferentes, porque incluso desde la estructura de los departamentos de IT se hace muy difícil poder abordar las necesidades de los entornos industriales y en el contexto. Como digo yo, esa llamada en operación a un problema de comunicaciones es inmediata. Estoy dejando de producir un coche cada 1 minuto, 2 minutos, o estoy dejando de producir, pongámonos en otro contexto, una vacuna o 100 vacunas a la hora, ¿no?, en una parada de producción. En un entorno IT hay que reconocer que muchas veces esas necesidades no tienen esa imperiosidad de ser resueltas inmediatamente, no hay tanto riesgo, y en el fondo el coste de la pérdida de las comunicaciones es muy diferente. Por eso ese contextualizar el entorno, que lo he dicho repetidas ocasiones a lo largo de la presentación, se hace vital, ¿no? Se hace vital para poder llevar a cabo las necesidades y para poder satisfacer las necesidades del momento. Pues Juan Carlos Pozas Bustos, ingeniero de soporte de comunicaciones industriales de Siemens. Gracias por haber estado con nosotros en este congreso. Un fuerte abrazo. Muchísimas gracias. Un abrazo.